Hola amigos, ¿cómo están? En esta tarde yo quería explicarles un poquito acerca de un tema que seguramente muchos de ustedes ya habrán escuchado en sus iglesias, pero yo quisiera comentarles a la luz de la Biblia y a raíz de algunas experiencias que he estado vivenciando y he ido relacionando con estos pasajes. Y antes de empezar a hablarles de las 7 iglesias, quisiera un poco comentarles del método de interpretación que utiliza la Iglesia Adventista para el estudio de las profecías, y es el método historicista. Esto quiere decir que muchos de los hechos que se describen sucedieron en el pasado. Algunas están cumpliéndose en el presente y otras sucederán en el futuro. En este sentido, cuando el autor del libro de Apocalipsis relata acerca de las 7 iglesias, efectivamente sí existieron en el pasado. De hecho, hubieron más iglesias en Asia Menor. Sin embargo, el autor solamente menciona 7 de ellas. Incluso describe como la ruta de un viajero donde empieza por Éfeso y termina por la Odisea. ¿Y qué es la iglesia de Éfeso? ¿Cuál era el contexto en el cual se desarrollaba? Era una iglesia que era la deseada, la amada, era la iglesia de los primeros cristianos, de los primeros apóstoles, que tenían el fervor en sus corazones, tenían ese primer amor. Sin embargo, las pruebas de la vida, los desafíos que sucedieron dentro y fuera de la iglesia, de alguna manera sacudieron a esta iglesia. Vemos que en Éfeso estaba el templo de la diosa Artemisa, o Diana de los Efesios, como también es conocida, y era una ciudad bastante concurrida por muchos pobladores en el mundo. Esto quiere decir que había mucho turismo, había mucho comercio, de hecho estaba ubicada en una zona marítima, entonces sí, de alguna manera era una forma de desarrollarse económicamente en ese lugar. Entonces, predicar en una región donde había idolatría, donde se practicaban todo tipo de orgías, era quizás muy desafiante para los primeros cristianos. Y no solamente por la cultura en donde se desarrollaron, sino incluso hasta dentro de las iglesias. Ustedes saben que cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él llamaba a sus discípulos y les decían, síganme. Él nunca instituyó una institución eclesiástica, pero los primeros cristianos empezaron a plantar iglesias. Esto de alguna manera llevó a que también pudieran haber desafíos, pruebas dentro de ella incluso. Y vamos un poco a mencionar algunos versículos que menciona acerca de la iglesia de Éfeso. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y resistencia e insistencia, ¿no? Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles. O sea, también habían falsos profetas, habían falsos maestros, y no lo son, y los han hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia nuevamente, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Incluso muchos de los que predicaban el nombre de Cristo eran asesinados, perseguidos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo no sé, querido amigo, si cuando tú decidiste aceptar a Cristo, después de eso sucedieron muchas pruebas y desafíos en tu vida, fuera o dentro de la iglesia. Quizás muchos de nosotros tomamos la decisión de dejar a Cristo, de dejar de creer en Él. Y por esas pruebas, por esos sacudones que surgieron en ese momento de tu vida. Y a veces incluso culpamos a otras personas, culpamos las circunstancias, las situaciones. Créeme que esta iglesia también pasó por lo mismo. Dice que soportaba a los malos. Incluso has probado a los que dicen ser apóstoles. No has trabajado mucho, arduamente, has sufrido, pero no has desmayado. Aún así, las pruebas que ellos estaban experimentando dejaban ese primer amor. Y es que era una advertencia que Dios les estaba dando porque se estaban olvidando de dónde habían venido. Me hace recordar, de hecho, mucho a los israelitas cuando salieron del exilio. Dice,
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda de dónde has caído, cuál es nuestra condición. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Estas primeras obras que eran inspiradas por el Espíritu Santo. Estas primeras obras que de alguna forma nos motivaban a actuar de forma genuina, a adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaítas eran como una especie de gnósticos que creían en el espíritu, en el alma, pero no les importaba el cuerpo. Es decir, podían seguir cometiendo pecado y no les importaba esto porque creían que no tenía valía en sus vidas. Y incluso creían en un Jesús espiritual y no en un Jesús que realmente vino a salvarlos. Dice aquí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. A veces muchos de nosotros, por seguir a Cristo, nos olvidamos de la palabra de Dios. Nos olvidamos de los fundamentos de las Escrituras, la ley de Dios. Y queremos hacer las obras por nuestra propia cuenta, las obras buenas por nuestra propia cuenta. Y es que Dios nos da una recompensa para aquellos que no aún resisten, no se alejan de ese primer amor. Y dice que te daré a comer del árbol de la vida. Y ese comer es un comer físico, es un comer que nos alimenta el alma, el cuerpo. Esto quiere decir, y de hecho realza el autor acerca de la importancia, ¿no?, que también tenía el cuerpo, y que esa iba a ser la recompensa, ¿no?, al final, el cual está en medio del paraíso de Dios. Querido amigo, yo no sé cómo has venido experimentando tu vida cristiana hasta ahora, pero estoy segura que si nosotros nos aferramos a Cristo, si nosotros, a pesar de las pruebas, lo miramos a Él y no miramos las circunstancias, no miramos a los errores humanos, yo sé que tu fe va a ser fortalecida. Y en el tiempo del fin, cuando venga el zarandeo, quisiera encontrarte en el granero del Padre. Quisiera que juntos podamos contemplar la gloria de Dios. Velemos, queridos hermanos, queridos amigos, para que ese día en el cual muchos de nosotros hemos estado esperando, lo podamos ver con sumo gozo. Podamos decir, este ha sido nuestro Dios a quien tanto hemos esperado. Él nos salvará. Amén.